Hola, buenos días. Este es un video explicativo donde se expondrá la resolución del problema número 2 correspondiente al examen 2 2017-1. Mi nombre es Aleida Herrera y les acompañaré en la resolución del problema. Bien, veamos entonces lo que son algunas de las ecuaciones implicadas para la sección de ondas en conductores, incidencia normal, dieléctrico, conductor. Entonces, a partir de las mismas ecuaciones que usamos en medio sin pérdidas, a excepción de la última, que ahora contenía un término adicional, obtenemos las ecuaciones que tenemos en pantalla. Notamos que ahora K es una K compleja y que su forma rectangular está dada por esta ecuación, donde la magnitud de K como de capa están dadas por estas ecuaciones. Entonces la parte imaginaria de K, estamos hablando de capa, vemos que resulta en una atenuación de la onda, habiendo un decremento en la amplitud con un incremento en Z. Finalmente obtenemos estos resultados para las magnitudes. Bueno, aquí tendríamos la amplitud de, esta parte comprendería la amplitud de campo eléctrico para la onda, tanto para la onda de campo eléctrico como para la onda de campo magnético. Bien, entonces el enunciado dice así: una onda de campo eléctrico que viaja en un espacio libre con amplitud de 100 voltios por metro, o sea, para el campo incidente, incide de manera perpendicular en una lámina de plata de 5 micrómetros. Considere la conductividad igual a 61.7 y una frecuencia de 200 MHz. Determine la amplitud de la onda de campo eléctrico al salir de la lámina. Entonces vamos a tener este esquema donde tenemos una onda de campo eléctrico incidente, una transmitida y tiene que pasar por un medio conductor que es una lámina de plata. Bien, entonces lo primero que hacemos es dividir en 3 zonas o en 3 regiones nuestro primer diagrama, donde vamos a tener que para la zona del conductor datos como la conductividad de 61.7 y vamos a definir nu igual a nu sub 0, que de libros anteriores, de capítulos anteriores, encontramos el valor de 4pi por 10 a la menos 7 Henry por metro. Entonces vamos a tener que la onda se va a propagar en dirección de z y que el vector normal a la superficie de propagación va a ser x. Bien, para la primera frontera, incidencia normal, dieléctrico, conductor, vamos a tener las ecuaciones de Fresnel, las que están aquí en pantalla, la 9.147, que nos da la amplitud para el campo eléctrico de la onda reflejada y la onda transmitida en función de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente. Nosotros conocemos quién es o cuál es el valor de la amplitud del campo eléctrico de la onda incidente porque nos la da el problema y es de 100. Pero no conocemos quién es beta complejo, así que tenemos que calcularlo. Y lo podemos hacer mediante la ecuación 9.146, que nos dice que es igual a B1, nu sub 1, entre la frecuencia angular por nu sub 2 multiplicado por K complejo. Ahora, si definimos que nu sub 1 es igual a nu sub 2 y que esto va a tener un valor de 4pi por 10 a la menos 7, entonces el término se cancela. Y si consideramos que estamos en un dieléctrico en la zona 1, podemos decir que B1 va a ser igual a la velocidad de la luz. Ahora bien, necesitamos encontrar quién es W, o sea, la frecuencia angular, que la podemos hallar utilizando la fórmula de 2pi multiplicada por la frecuencia que nos la da el problema. Ese K complejo ya lo habíamos dicho que se puede escribir de manera rectangular como K más la parte imaginaria de capa. Y tenemos las magnitudes para ambas. Para buenos conductores, sigma es mucho mayor
que el factor de epsilon multiplicado por la frecuencia angular y de la asignación de aproximaciones útiles, y haciendo uso de una expansión binomial habíamos llegado al resultado de que tanto k como kappa iba a ser igual a la raíz cuadrada de la frecuencia angular multiplicada por nu multiplicada por la conductividad entre 2. Para ondas electromagnéticas en conductores entonces tenemos esa ecuación, y como lo que nos hace falta aquí es encontrar quién es la frecuencia angular, la calculamos mediante esta fórmula, sustituyendo que la frecuencia es de 200 MHz. Una vez ubicados estos datos en la calculadora obtenemos el valor de 1.256 por 10 a la 9, que luego lo sustituimos aquí y que por lo tanto nos da el valor para K y kappa de 220.661.8911. Y ahora sí podemos sustituir para encontrar el valor de beta complejo. La velocidad de la luz, que conocemos que el valor es de 3 por 10 a la 8, y el valor de la frecuencia angular, que lo acabamos de encontrar, multiplicado por K complejo. Si introducimos esos valores en la calculadora, pues nos va a dar 74.520.65. Y ahora sí podríamos sustituir en la ecuación. Y si notamos que 1 es mucho menor que 74.520.65, podríamos incluso despreciarlo y solo hacer el cociente de 2 entre beta complejo multiplicado por la amplitud de campo eléctrico de la onda incidente, que nos da el problema, que es de 100, llegando al resultado de 2.68 por 10 a la 3 a la menos 3, que esa sería la amplitud para la onda de campo eléctrico transmitida. Los campos reales y magnéticos están dados por estas ecuaciones, y como lo que nos están preguntando es la amplitud, entonces nosotros tenemos que multiplicar por este factor de E a la menos kappa por Z, donde Z es la amplitud o el largo de la lámina, que es de 5 por 10 a la menos 6, también nos lo da el problema. Entonces, si hacemos esta operación en la calculadora, al final nos queda un valor de 8.88 por 10 a la menos 4 voltios entre metro. Y como habíamos definido previamente que la amplitud de la onda de campo eléctrico transmitida va a ser igual a la de incidente en la zona del conductor, por lo que van con una prima, entonces tenemos el valor para ambas. Ahora, para la segunda frontera, nosotros ya estaríamos listos para poder sustituir este valor, que lo acabamos de encontrar, en esta ecuación. Por lo tanto, lo único que nos faltaría es definir quién es esta beta prima, que no es la misma que la que encontramos anteriormente. O lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces sustituyendo el valor para la frecuencia angular, vemos que los valores están ahora al inverso. Entonces sustituimos C por el valor de la velocidad de la luz y este K compleja, que ya lo habíamos calculado previamente. Sustituyendo estos valores, introduciéndolos en la calculadora, nos va a dar un resultado de 1.33 por 10 a la menos 5 con un ángulo de menos 45 grados. O lo que es lo mismo en su forma rectangular, que lo tenemos aquí. Entonces, ahora sí podemos calcular cuál es la amplitud de la onda de campo eléctrico al salir de la lámina. Teníamos el valor que lo habíamos calculado en la primera frontera, y ahora el beta prima, que lo acabamos de encontrar, solo nos resta introducir los datos en la calculadora y ver de cuánto es. Y al final nos queda un valor de 1.77 por 10 a la menos 3 voltios entre metros. Si consideráramos este ángulo, pues menos 5.3 por 10 a la menos 4, muy cercano a cero, entonces un ángulo casi despreciable. Por lo tanto, la amplitud de la onda de campo eléctrico al salir de la lámina es de 1.776 por 10 a la menos 3 voltios por metro.